Estamos siempre, desde hace 2 semanas, empezamos a expandirnos en la importancia de lo que la Biblia nos enseña acerca de cambiar de cosmovisión. Explicamos los pensamientos que son de la carne, entonces explicamos, tenemos que estar bien conscientes, hay dos naturalezas. Si un texto debemos de sabernos de memoria es Juan 3:6, lo nacido de la carne es, y Pablo dice en Romanos 7 que la carne está vendida al pecado como esclava, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la vida del Espíritu solo la recibimos a través del nuevo nacimiento de Dios, de arriba, por la fe, por la gracia de Dios. Entonces, viene Pablo y luego de haber explicado la salvación, se detiene o trata de detenernos a nosotros sobre la importancia de los pensamientos. Y entonces vemos cómo Pablo dice, los que son de la carne, los que tienen naturaleza carnal, los que nacieron de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La semana pasada vimos con mucho detenimiento en qué piensan las cosas de la carne y básicamente vimos que piensan en ganar más, en buscar más placer, en saber más de un conocimiento aparte de Dios, piensan que por sus buenas obras pueden entrar al cielo, piensan en las cosas terrenales, en las cosas temporales y se enorgullecen de cosas que delante de Dios deberían darle vergüenza, ¿verdad? Vimos algunos otros pasajes, digamos, un pasaje muy importante es donde Pablo habló de los enemigos de la cruz, que son enemigos de la cruz por el hecho de pensar solamente en las cosas terrenales, que fue Filipenses 3:8 y 19. Entonces nos advierte a que si nosotros recibimos una nueva vida en el Espíritu, no podemos, es normal, vimos otro pasaje, nos decía que ellos están cautivos a la voluntad de Satanás, que según Timoteo 2:26, pero nosotros ya no estamos cautivos, nosotros ya fuimos libres, y entonces no es normal que nosotros pensemos como ellos piensan, porque ellos no tienen otra opción, pero nosotros sí tenemos otra opción. Igual vamos a ver otros pasajes hoy que van a reforzar este concepto y este entendimiento. Colosenses 3 del 1 al 3. Colosenses 3, 1, 3 dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vean el verso 2, dice piensen, hay una orden, hay un imperativo, hay una exhortación, hay un llamado de parte del apóstol a pensar ya no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y hay varios textos que no los voy a leer, pero si alguien quisiera anotarlos, los voy a mencionar, ¿verdad? Jesús habló de nacer de arriba o de nacer de nuevo, pero en el griego de arriba es lo mismo. En el griego significa de arriba, porque hay una construcción ahí un poco difícil, pero Jesús habló de nacer de arriba en Juan 3:3, cuando le dijo a Nicodemo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en las cosas de arriba es pensar en la nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento. Pensar en las cosas de arriba es pensar en mi nueva identidad, es pensar en mi nuevo padre, es pensar en mi nueva naturaleza, es pensar en mi nueva genética y es pensar en mi nueva familia. Es muy fácil conectarnos con nuestra historia del alma y decir, yo nací allá en Guatemala y en la familia, qué sé yo, ¿verdad? Solavia Toro y tengo 2 hermanos, en fin, ¿verdad? Eso es muy fácil, pero eso no tiene ninguna diferencia con la vida del espíritu. Eso pertenece a las cosas del mundo, a las cosas del alma. Y claro, yo creo que hay un valor y hay un por qué Dios nos puso en la familia que nos puso, nos dio los padres que nos dio, los hermanos que nos dio, el país que nos dio. O sea, todo tiene un sentido y Dios sabe por qué nos conectó con las personas que nos conectó. Y por supuesto que estamos
obligados a amarlos y a tener carga por ellos y a orar por ellos y a estar pendiente de ellos. Pero realmente en nuestra nueva identidad, aunque padre y madre te dejaren, Dios es tu padre. En nuestra nueva identidad amarás primero a Dios, que a hermanos, que a padres y todo. Yo no vine a unir familias, dijo Cristo. Yo vine en algún momento a dividir familias. Hay un pasaje a veces que se usa mal y Dios, Pablo le dijo a un hombre, serás salvo tú y tu casa. Pero ese pasaje no es para ti, ese pasaje solo aplica para ti si tú eres un carcelero de Filipos y Pablo te habla a ti y tú estás en una situación como la que él está. O sea, ese pasaje no es universal. El contexto es para eso. No podemos asumir que todo el que llega a Cristo, toda su familia se va a salvar. ¿Por qué? Porque en la historia no ha funcionado así, no siempre fue así. Jacob y Esaú eran hermanos. Jacob se salvó, Esaú se perdió. Abel y Caín eran hermanos. Abel se salvó y Set también, pero Caín se perdió. Y hay muchísimos más ejemplos en la Biblia que podemos tener, ¿verdad? David tuvo hijos que se perdieron, como Absalón o como Amón, no porque David fue el principal rey de Israel y el amado de Dios fue salva toda su casa. Y también Pablo llora porque hay hermanos de carne, hermanos quizá familiares, donde él dice, ¿cuánto daría yo para que mis hermanos creyeran, para que mis hermanos accedieran a la fe? Y ruego por ellos, empieza diciendo en Romanos 9. Entonces, no toda la familia de nosotros necesariamente va a ser salva automáticamente, ¿verdad? Pero si nosotros damos un buen testimonio, mostramos amor, mostramos a Cristo, somos luz, pues las probabilidades van a aumentar, ¿verdad? Pero nuestra nueva identidad es que ahora somos hijos de Dios. Nuestra nueva familia es la familia de Dios, es la iglesia, son los hermanos en Cristo que tenemos. Nuestra nueva nacionalidad es el cielo. Esas son cosas, estar conscientes de esa realidad y de que esa realidad es más importante y más trascendental que la historia del alma, es ya pensar en las cosas de arriba. No parece. Y gracias a Dios, pues mis hermanos son creyentes, ¿verdad? Y mis hermanos, pero yo tengo que estar consciente que en la realidad del Espíritu ustedes son tan hermanos míos como mis hermanos de carne y sangre, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, tuviera el infortunio de tener un hermano que no estuviese en la fe, que gracias a Dios no es así, entonces uno de ustedes sería más hermano mío que el fulano X que pudiera existir que no fuera creyente. ¿Por qué? Porque a la hora de morirnos, con quien realmente yo voy a pasar compartiendo muchísimo tiempo, va a ser con los que tengan eternidad igual que yo, no con el que esté perdido, ¿me entiendes? Entonces, esa realidad al final, hay una mayor trascendencia en la familia espiritual que en la familia carnal, y eso es difícil de entender, pero Jesús fue bien crítico en ese punto. Jesús fue bien que el que no estuviera dispuesto a amarle más a él que a padres, que a hermanos, que a hijos, que a familiares, no podía ser su discípulo. Entonces, es simple y sencillamente, o sea, pensar en las cosas de arriba es pensar que nacimos de arriba y pensar que nuestra nueva vida, nuestra nueva identidad, nuestra nueva familia es la espiritual, Y vuelvo a la carga. No quiere decir que no tengamos una función con la familia física, pero no podemos anteponerlos a ellos por encima de Dios y aún por encima de la familia espiritual. Por ejemplo, hay dos personas que están pasando una necesidad económica. Bíblicamente, primero deberías de pensar en tu hermano en la fe que en tu hermano de carne. Bíblicamente, porque Pablo dice que cuando vamos a ayudar a otros, primordialmente que sea con los de la familia de la fe. Lo dice en Gálatas. Entonces son cosas que chocan con nuestra cosmovisión, chocan con la manera en que vivimos, con la manera en que pensamos, pero es lo que la Biblia nos dice. Otra de las cosas que es de arriba, cuando la Biblia dice pensar en las cosas de arriba, es en la Jerusalén de arriba. Y de la Jerusalén de arriba nos habla Gálatas 4:26, nos habla un poquito Hebreos y nos habla Apocalipsis, ¿verdad? Y básicamente pensar en la Jerusalén de arriba
no voy a entrar en mucho detalle, pero es pensar en nuestro futuro, es pensar, es tener conciencia en nuestro día a día que todo esto es temporal. Qué bendición para mis hermanos que el Señor les está regalando una casa propia. Qué bendición para aquellos que tienen un carro. Qué bendición para aquellos que Dios bendice aquí económicamente y les da más comodidad. Pero hay un riesgo en olvidarnos de que todo va a ser quemado por fuego. Todas las obras van a ser probadas por el fuego y todo esto se va a perder. Lo único que va a permanecer con nosotros eternamente y va a pasar con nosotros al otro lado es lo que hagamos en el Espíritu. Entonces, entrar al cielo va a ser regocijo para todos. Entrar al cielo va a ser bendición para todos. La entrada al cielo, si ya nacimos de nuevo, ya es segura. Pero van a haber diferentes rangos, van a haber diferentes escalas, van a haber diferentes tesoros. Entonces, solo tenemos oportunidad en esta vida para hacer un tesoro en los cielos. La Biblia es bien claro, no todos vamos a tener la misma posición en el reino de los cielos. Sí, gloria a Dios, estar allá va a ser lo mejor que le pueda pasar a cualquiera. Pero Jesús dijo que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, el que quiera ser mayor, aquí tiene que servir. Dijo, el que guarde mis mandamientos y enseñe a otro será grande, el otro será pequeño. O sea, no va a haber tristeza porque la Biblia dice claramente que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, que no va a haber dolor, pero va a haber, ¿cómo decirlo? Yo no sé cómo va a ser porque no he resucitado, entonces no sé qué sentimiento van a tener aquellos que pudieron haber hecho una mansión y van a tener una chocita en el cielo muy linda, muy bonita, pero van a haber otros que van a tener mansiones de oro, de plata, con perlas, con piedras preciosas, y ellos van a ver para atrás y van a decir, no, gloria a Dios que vine, qué alegre que vine, pero bueno, eso me tocó porque no hice obras, no serví, no entendí, no hice tesoros en los cielos. No puede haber tristeza, porque no va a haber tristeza. La Biblia dice claro que no va a haber tristeza, va a haber alegría. Pero yo me imagino que sí va a haber como cierto sentimiento de, ¡ay, qué justo es Dios! Y qué mal que no entendí. O sea, va a ser un reflejo de qué tanto entendimos el Evangelio, qué tanto entendimos lo mucho que hemos sido amados y qué tanto respondimos a ese amor. Entonces, y definitivamente, ¿verdad? Va a ser glorioso para todos. A nuestra alma le cuesta como conciliar a veces los pensamientos, pero la Biblia dice que Dios le agrada que se le busque con fe y que se crea, no solamente que Él exista, que Él oye, que Él responde las oraciones, sino también Él le agrada que cuando lo busquemos creamos que Él galardona, que Él tiene recompensa por buscarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, claro, la principal recompensa al buscar lo que debemos de buscar es eso, es conocerle más, es Él mismo, es su amor, es su revelación, es su palabra, pero también, ¿verdad? En la medida que servimos y ayudamos a otros, estamos pensando en agradar más a Dios y estamos teniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, en la Jerusalén de arriba, en esa ciudad donde vamos a estar un día, en ese futuro. O sea, nuestra alma se mueve por motivaciones, seguimos en un cuerpo y entonces Dios dejó en su palabra, Cristo dijo, haceos tesoros en el cielo. Cristo dijo, mejor entra en tu cuarto y ora en los secretos y tu Padre te recompensará. O sea, Cristo dio claves para motivar el hecho de hacer las cosas. Y realmente hay que entender que el tema de ayuno, de oración y de ofrenda de Mateo 6, Jesús lo liga a recompensa, pero no es tanto el hecho de hacerlo en secreto, sino es de hacerlo genuinamente, porque ellos lo hacían para ser vistos, ellos lo hacían para todo, y no es el mismo contexto religioso en el que estamos, no estamos viviendo en judaísmo. Jesús le habló a judíos, y a veces nos tomamos muy literal eso de que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, pero no ese es el punto de Jesús, el punto es que sea genuino, porque hoy, aunque lo sepan, no por eso ganas una posición dentro del judaísmo, porque ya no estamos en el judaísmo. Entonces, hay que entender el espíritu, digamos, detrás de esas palabras. Pero bueno, regresando al punto, pensar en las cosas de arriba es pensar
en que este mundo va a pasar y Dios va a hacer una nueva tierra, nuevos cielos, y va a descender una Jerusalén de arriba y va a repartir herencia. No todos van a tener la misma herencia. No todos los israelitas recibían la misma herencia. El primogénito recibía el doble de la herencia de los que otros recibían. Cuando Jacob bendijo a las 12 tribus, no fue la misma bendición sobre todos. Cuando Isaac bendijo a Jacob, llega después Esaú y le dice, ya no te puedo bendecir, es que tu hermano se llevó toda la bendición. O sea, pero dame una bendición, sí, te bendigo para que seas siervo de él. Entonces, el concepto bíblico, el concepto judío de herencia no es igual que el concepto de nosotros, ¿verdad? Donde, sí, repartes iguales, todo se reparte, o el testamento y todo. Entonces, cuando dice, venid a heredar el reino, venid a traer cuentas, buen siervo y fiel, tú gobernarás sobre 10 ciudades, pero tú sobre 5 ciudades, y tú no gobernarás. Entonces, también, obviamente, sí van a haber niveles de responsabilidad, sí van a haber clases sociales en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y ¿por qué es importante saberlo? Porque no es que sepamos todo del futuro, pero es que lo que Dios nos dejó dicho acerca del futuro debe de alumbrar e influenciar nuestro presente, debe de guiar nuestro presente, y la manera correcta de vivir en el presente es con el pensamiento, con la mirada puesta en el cielo, puesto en esa eternidad. O sea, se vale buscar amar más, buscar servir más, buscar ser más generoso, se vale buscar hacer tesoros en los cielos, se vale creer que Dios va a tener una recompensa, se vale correr hacia la meta, proseguir con tal de alcanzar la corona incorruptible. Entonces eso es parte de, también pues Santiago decía, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, desciende de lo alto del Padre de las Luces, y de alguna manera pensar en los dones, en los talentos, en las habilidades que tenemos como las cosas del Espíritu, va ligado a lo anterior, es pensar en que la medida que usemos nuestros dones, nuestros talentos, va a ser acorde a la medida del nivel de gobierno que Dios nos dé. ¿Por qué? Tú produciste 10 talentos, gobierna 10 ciudades. Tú recibiste un talento, pero produciste 10. Entonces, pensar en los dones de arriba, pensar en las habilidades que Dios me dio, es importante saber qué dones Dios nos dio y tratar de explotarlos la mayor cantidad posible, ¿verdad? Tratar de usarlos, tratar de ponerlos al servicio de la iglesia, que al final la iglesia, no pensemos en iglesia como una institución. Iglesias son personas, servir a la iglesia, servir a otros, principalmente obviamente creyentes, ¿verdad? Y una de las cosas también que Santiago habla de arriba es la sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Es pacífica, es pura, es condescendiente, es amable. Santiago conecta esta sabiduría con el hábito de bendecir, con el hábito de aconsejar. Empieza el pasaje de Santiago 3 diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entonces dice, muestre que su sabiduría viene de arriba, con humildad, con buena conducta, con mansedumbre. Entonces, ¿qué es pensar en las cosas de arriba? Es pensar en procurar la paz, es pensar en reflejar a Cristo, es pensar es pensar más en lo que Dios nos ha amado y tratar de corresponder ese amor amando más a Dios a través de amar a otros. Porque nadie puede decir que ama a Dios que no ve si no le demuestra su amor a alguien que ve. Muchos van a decir, Señor, yo te amé mucho. Y el Señor les va a decir, no, tú no me amaste. Tú amabas una imaginación que te habías hecho a mí porque nunca le mostraste tu amor a nadie. El amor genuino hacia Dios solo se ve amando a otros. No hay manera de decir que amamos a Dios si no hay alguien que pueda decir, yo me siento amado por esta persona, yo me siento atendido, yo me siento cuidado. A veces la gente no valora el amor también, ¿verdad? Porque amor también es inspirar, amor también es cuidar, amor también es regañar, pero ven, esos son otros 20 pesos. Uno sabe que uno está buscando intencionalmente el bienestar de esa persona, y a veces buscar el bienestar de esa persona
tiene que ver con llamar la atención, tiene que ver con ser sincero, tiene que ser con hablar la verdad. Y si a las personas no lo toman así, pues su problema. Pero yo lo hago con la mirada puesta en Dios, sabiendo que de Dios recibiré la recompensa, sabiendo que Dios sí está viendo que yo estoy procurando crecer en amor. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña es que pensar en las cosas del Espíritu es contrario a pensar en las cosas de la carne. Aquí quiero que Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Bueno, en realidad en el original, en el griego, dice, el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu, y el deseo del espíritu es contrario al deseo de la carne, porque ambos se oponen entre sí. De manera que no quieren hacer lo que desean. Como nuevas criaturas, como nuevo ser, como hijos de Dios, ustedes quieren agradar a Dios, ustedes quieren servir a Dios, pero su carne no quiere. Entonces, la semana pasada vimos, no voy a obviamente entrar en tanto detalle, lo voy a ver muy rápido, pero la semana pasada vimos que, por ejemplo, la carne, el pensamiento de la carne es querer ganar más injustamente. Eso nos quiere decir que el pensamiento del espíritu es buscar una ganancia justa. Por supuesto que el espíritu, el hombre espiritual también busca sacar provecho de su trabajo, pero de manera justa. El pensamiento de la carne es querer conocer mucho, acumular mucha sabiduría, pero dejar fuera a Dios. El pensamiento del espíritu es querer conocer más, principalmente a Dios. Y el pensamiento del espíritu también nos lleva a hacer ciencia, también nos lleva a investigar, pero por el entendimiento de que Dios diseñó todo. De hecho, los primeros científicos fueron cristianos, ¿verdad? Isaac Newton, él investigó mucho porque él creía en un Dios más poderoso del que creía su generación y logró, digamos, desarrollar las leyes de Newton de la física. Y ustedes saben, ¿verdad? Él era un cristiano nacido de nuevo, convertido. Él, así como hizo física, también hizo libros de teología. Solo que eso no nos lo cuentan, ¿verdad? Y tratan de desconectar la ciencia de Dios. A mí me da mucha tristeza que ver canales como Discovery History y algunos de estos canales sí tienen eso de que cuando uno ve los reportes, hace millones de años la evolución y esto, lo otro, eso es mentira, eso no es cierto, eso no es bíblico. Y lo que hacen es tratar de sacar a la gente del pensamiento bíblico, a pesar de que lo que están hablando son cosas agradables, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a ver la cantidad de especies que Dios hizo, la cantidad de maravillas que hay en el mundo que nos rodea, nos debería de llevar a ver cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es, cuánto Él ama la diversidad, cuánta belleza Él puede crear, cuán glorioso artista es Él. Entonces, el pensamiento del espíritu sí quiere aprender más, sí quiere conocer más, sí quiere estudiar, pero ¿por qué? Para maravillarse de lo grande que su Dios es en la medida que va descubriendo cuanto más conocimiento Dios nos dejó a la disposición, pero con el foco puesto en Dios. El pensamiento de la carne es buscar más satisfacción personal, en cambio el pensamiento del espíritu es buscar más agradar a Dios. El espiritual piensa en agradar más a Dios, no en agradarse más a sí mismo. Eso fue del lado del paganismo. Vimos también del lado de la religión. El carnal pensaba en el pecado del otro para juzgarlo. El carnal está pendiente de ver en quién falla el otro para juzgarlo, pero el espiritual no. El espiritual está principalmente pensando en su propio pecado. El espiritual está principalmente pensando en su propia maldad. Y cuando se entera del pecado de otro, inmediatamente recuerda su incapacidad para juzgarlo. Si le toca relacionarse con él y le toca hablar del pecado, será única y exclusivamente para buscar su restauración, será única y exclusivamente para ayudarlo, para comprenderlo, para amarlo. Ese es el pensamiento del espiritual. El espiritual no está pensando en criticar, el espiritual sabe que el otro, aunque peque diferente a él, no por eso es más pecador que él. Él es más pecador que todos los demás. Él es más pecador que todos los demás. Su pecado es mayor
que el del resto. Simple y sencillamente, los demás pecan diferente. No todos hemos caído en todos los pecados, ¿verdad? Pero todos somos profundamente pecadores. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces el espiritual está consciente de esa naturaleza pecaminosa que le hace miserable, ¿verdad? Explicamos que el carnal no pensaba tan mal de sí mismo, ¿verdad? Pensaba que él era buena persona, que por sus buenas acciones podía entrar al cielo, pero el espiritual, por el contrario, conoce la miseria de su naturaleza pecaminosa, se lamenta por ese cuerpo de muerte, por ese cuerpo que está ligado al pecado, por la naturaleza que vino al hombre después de la caída y por su propia incapacidad de salvarse a sí mismo, y por eso se maravilla tanto de la obra de Cristo en la cruz. El carnal pensaba que por saber algo de la Biblia conocía a Dios. El espiritual podrá saber mucha Biblia, pero está consciente que lo que conoce de Dios es mínimo, es demasiado poco, porque Dios es demasiado grande, demasiado extenso, demasiado maravilloso. Entonces dice, como dijo un teólogo en alguna ocasión, ¿verdad? Mi barca es tan pequeña y el mar de Dios es tan grande, ¿verdad? Dios es el mar tan extenso y mi mente es mi barca, donde apenas, si quisiera meter a Dios, o si quisiera meter algo del conocimiento de Dios, no cabe casi nada, ¿verdad? Agustín puso el ejemplo de un agujero en la arena, y otros han puesto el ejemplo de un vaso, pero bueno, es el mismo entendimiento. La carne pensaba que Dios solo mira los actos externos, ¿verdad? Entonces, le enseñaba a otros que no tenía que robar, pero él robaba en su corazón. Le enseñaba a otros a no adulterar, pero él adulteraba en su corazón. En cambio, el espiritual sabe que Dios juzga y le da más importancia a las actitudes del corazón. El espiritual sabe que para Dios es más importante, o tan importante como son los actos, son las intenciones del corazón. Entonces está constantemente examinando sus motivaciones, sus pensamientos, sus intenciones. Y para terminar, el carnal pensaba que su religión le justificaba, que por su circuncisión él tenía entrada al cielo, pero el espiritual sabe de que en ninguna manera él puede tener un acto justo que sea válido para Dios. Él está consciente que su propia justicia es como trapo de inmundicia y que solo el sacrificio de Cristo pudo justificarle. Él sabe que vimos el tema de Colosenses 2 la semana pasada, ¿verdad? El espiritual está consciente que las disciplinas religiosas, el guardar el sábado, el ayuno, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, a menos que sea un ayuno guiado y dirigido por el Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo el que sí tiene poder sobre los apetitos de la carne, pero no es el ayuno en sí mismo, no es el diezmo en sí mismo, no es el ir a cierta misión en sí mismo. Es de alguna manera la comparación. Por otro lado, pensar en las cosas del Espíritu es pensar en Dios, es pensar en Dios, y la forma más congruente de pensar en Dios es pensar en lo que Él nos ha hablado y ha dejado registrado en su palabra. ¿Por qué? Porque la manera en que conocemos un poco a Dios es leyendo lo que Él ha dicho. Yo a todos ustedes pues los conozco, algunos más, algo otro menos, pero lo que he podido conocer de ustedes es porque me he sentado con ustedes y los he escuchado, hemos compartido, entonces yo he oído sus palabras y he oído, qué sé yo, inquietudes, historias, todo. Lo que conozco de ustedes es porque ustedes me lo contaron. Entonces lo que conocemos de Dios es lo que Él nos habló de Él mismo, y lo que Él nos habló de Él mismo lo dejó registrado en un libro llamado la Biblia. 1 Corintios 2:14. Quiero aclarar algo, ¿verdad? Hay mucha gente que sabe Biblia, pero la sabe desde el alma. Y eso no es conocer a Dios, eso no es pensar en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo para entender la palabra tiene que ser desde el Espíritu. No desde un alma llena de religiosidad, porque el alma puede ver las letras, pero solo a través del Espíritu podemos ver el mensaje detrás de las letras. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra en griego que este verso traduce natural es la palabra súgicos, que viene de la palabra suje. La palabra, digamos, para poner en contexto de la concordancia Strong, 5590 es la palabra suje que se traduce alma. Esta palabra es la palabra 5591, si ustedes ven es solo un número de diferencia, y es la palabra súgicos, y se traduce, en general, las Biblias aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento y se traduce natural, animal, y en algún momento se traduce sensual en Judas, pero en realidad la traducción correcta debería ser almático. Ahora, ¿por qué no suena bien almático? Porque de alguna manera Pablo no está diciendo, no está hablando aquí de un cristiano almático o de una persona emocional, que es la manera en que entendemos la palabra almático. Entonces, como hay un entendimiento incorrecto del término almático, ningún traductor lo traduce como almático porque no ese es el sentido que Pablo le está dando. Pablo aquí está comparando al hombre natural con el hombre espiritual. Básicamente lo que Pablo está haciendo es comparando a alguien que no nació de nuevo con alguien que tiene vida espiritual. Entonces, el que tiene vida espiritual y nació de nuevo es el neumáticos, de la palabra neuma, terminado como adjetivado, digamos, entonces neumáticos. Entonces la palabra contraria es el que solo está gobernado por la vida del alma, es el súgicos, es el que aquí se traduce natural, pero digamos, ahí lo deberíamos de leer, el hombre que su vida está gobernada por la vida del alma, no acepta. Y ese no acepta también se traduce no percibe, no puede comer. ¿Por qué? Porque es de naturaleza diferente. O sea, usted no se puede comer algo intangible, porque nuestra boca y nuestra naturaleza perceptiva es tangible. Entonces, el alma es como otra dimensión, digamos, el alma no puede absorber la comida espiritual porque no es espiritual. Entonces es bien interesante este punto, ¿verdad? Entonces es lo que Pablo dice, el hombre que solo está gobernado por la vida de su alma no puede digerir, su naturaleza no está diseñada para digerir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y entonces lo que a él llega es el envoltorio, son las letras, lo que a él llega no es, digamos, es el empaque, digamos, donde va la comida adentro. Pero cuando él ve el empaque, lo que él ve es necedad, es locura. Es como que alguien pidiera, qué sé yo, una hamburguesa y le llegara solo el envoltorio. Y entonces lo único que ve es el envoltorio. Y entonces diría, me timaron, me engañaron, me mandaron. Yo quería comida y aquí no hay comida, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que ve la Biblia y dice, no, pero ese Dios mandó a matar, pero ese Dios aquí, pero eso no sé qué, pero aquí hay, y no logran comprender el espíritu detrás de la letra, porque no tienen la naturaleza correcta para digerir el mensaje que hay detrás de la letra. Y entonces viene Pablo y dice, no las puede entender, no tiene la capacidad de comprenderlo, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, es difícil poner un ejemplo de la manera en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero si tuviéramos, qué sé yo, ¿verdad? Una cuarta dimensión y hubieran personajes de esa cuarta dimensión y entonces nos comparten de su comida, no la podríamos comer porque no está en nuestra dimensión o en nuestra naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? Más o menos eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, pensar en las cosas del Espíritu es pensar los pensamientos de Dios. Pero para entender los pensamientos de Dios necesitamos la vida del Espíritu. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo, Nicodemo, es que si ni explicándote las terrenales entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo de las cosas celestiales? Es que es imposible que me entiendas porque no has nacido de nuevo. Entiéndeme, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de arriba. Y por eso a veces hay cosas que nuestros familiares, compañeros de trabajo y todo no van a entender en nosotros y no podemos pensar que lo entiendan
porque no tienen el diseño, no tienen la naturaleza para comprenderlo. Entonces hay que, el alma tiene que transformar y por eso las palabras nos sirven. Obviamente hay un proceso invisible de transformación desde lo espiritual a lo temporal y hay cosas que sí se pueden entender, ¿verdad? Y hay cosas que sí se pueden explicar y que se pueden debatir y pueden entenderse el Evangelio y a través de eso Dios puede dar vida, ¿verdad? Pero aún así la comprensión es limitada. El punto es que el que no ha nacido nuevo no puede pensar en las cosas del Espíritu porque no tiene al Espíritu. Gálatas 5, del 5 al 10. Gálatas 5, del 5 al 10. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. La iglesia de Galacia fue evangelizada por Pablo, fue fundada por Pablo, Pablo llegó ahí, Pablo la fundó, Pablo les explicó la gracia, Pablo les explicó la nueva vida en el Espíritu, Pablo les explicó que ahora se trataba de vida espiritual, pero llegaron judaizantes, llegaron falsos maestros, llegaron como parecidos a los que llegaron a Colosas y les dijeron, así sí, ustedes ya son salvos, ustedes, pero se verían más bonitos si se circuncidan. Tendrían más glamour si adoptan estas prácticas del judaísmo. Serían más espirituales si siguen estas reglas humanas. Entonces, toda la carta es un regaño de parte de Pablo y en una parte de la carta les dice cómo pueden ser tan tontos que habiendo empezado en el espíritu van a terminar en la carne. ¿Cómo pueden comprar la idea de que cosas en el alma, en lo físico, pueden traer un provecho espiritual? Y entonces, casi al final de la carta, la carta tiene 6 capítulos, pero en el capítulo 5, luego de que ya ha regañado bastante, les dice, nosotros, por el Espíritu, y vea el lenguaje de Pablo. Pablo está aclarándole a la iglesia de Galacia y también a nosotros de que la vida en Dios se vive por el Espíritu, de que el entendimiento es por medio de la nueva vida que recibimos en el Espíritu, por medio de la habitación del Espíritu en nosotros, y les dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y obviamente ahí está hablando de la justificación completa que va a venir en el cuerpo y en el alma en la resurrección de Cristo. Y entonces en el verso 6 les dice, porque en Cristo Jesús, en la nueva vida, en la nueva ciudadanía, en la nueva naturaleza, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, señores, entiendan, ya no es por nada externo, no vale algo que ustedes se circunciden o no se circunciden, no vale algo que ustedes vayan a un lugar o no vayan, no vale algo que ustedes guarden el sábado o no lo guarden, no vale algo que ustedes se vistan de tal manera o de cual otra manera, no vale algo que ustedes coman carne de cerdo o no coman carne de cerdo, no vale algo que ustedes celebren la Navidad o no celebren la Navidad, no, o sea, hay muchas cosas que no tienen relevancia para las cosas del Espíritu y por las que todavía nos hacemos complicaciones, todavía no vale absolutamente nada el entrar en una iglesia católica o el no entrar en una iglesia católica, o sea, no tiene ninguna relevancia con respecto a las cosas del Espíritu. Lo que tiene relevancia es la fe que obra por el amor. Es una fe que desde el amor que entendió que recibió de Dios, actúa. Es una fe que produce obras de generosidad, de servicio, de amor hacia otros y hacia Dios. Pero no que trata de traer obras para agradar a Dios, sino que desde el amor que ya recibió de Dios, obra. Viene en el 7 y les dice, ustedes venían corriendo bien. Pero cuando ustedes se detienen a fijarse en cosas sin relevancia, sin importancia,
dejaron de correr. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién los frenó en la carrera? ¿Quién les impidió el seguir haciendo tesoros en el cielo? ¿Quién les nubló la visión para que su mirada ya no esté puesta en la Jerusalén de arriba, en la vida de arriba, en las cosas del Espíritu? Entonces, en el verso 8 les dice, esta persuasión, este mensaje, este entendimiento que les trajeron a ustedes de que sí, que es importante aquí tener salud, tener riqueza, que Dios también prospere, eso no procede de Dios, eso no procede de aquel que os llama. El que les dijo que la bendición tiene algo que ver con su situación económica, con su estado de salud, eso no viene de Cristo, eso no viene de la verdad del Evangelio, de lo que Pablo está diciendo. Y el verso 9 es bien interesante porque les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes aceptan un poco del mensaje de los falsos maestros, se fregaron, porque va a terminar regresando a la cosmovisión que no les produce nada en el espíritu. Y entonces en el verso 10 les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis, y la palabra aquí pensar es la misma palabra froneo que la de Romanos 8:5. No pensaréis de otro modo, que no van a dejar de pensar en las cosas del Espíritu. Yo confío, dice Pablo, que van a regresar a pensar en lo importante, que van a regresar a pensar en lo que tiene trascendencia espiritual. Y luego termina diciendo, el que los perturba llevará su sentencia. El falso maestro, el que los engañó, el que les hizo creer que el Evangelio era algo físico, algo temporal, algo centrado en la tierra, llevará su sentencia, quien quiera que sea. Pobres de aquellos que terrenalizan el Evangelio. Pobres de aquellos que se constituyen enemigos de la cruz. Pobres de aquellos que les hacen creer a los creyentes que el Evangelio se trata de hacer cosas terrenales o de tener éxito según el mundo de los hombres. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de vivir en la nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento en las cosas de Dios. Y entonces, lo que Pablo aquí le está diciendo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, es que pensar en las cosas del Espíritu es recordar la gracia de Dios constantemente. Es tener fe, tener confianza en Él para todas nuestras actividades. Pablo, vean bien el verso 6. Ni la circuncisión, ni el bautismo, ni la membresía, ni el carro que manejas, ni la iglesia a la que vas, ni nada de eso, ni si estás en pandemia o no, ni si quitaron o no el toque de queda, nada de eso vale algo. Nada de lo que tú puedes ver con los ojos, nada de lo que el alma de los hombres puede juzgar vale algo para Dios. Lo único que vale es la fe que obra por el amor. Pensar en las cosas del Espíritu es vivir por la fe, es tener la confianza en que en todas nuestras actividades las podemos hacer para Dios, de que todo lo que nos rodea, Dios lo está usando para trabajar algo en nosotros, de que todas las personas con las que tenemos contacto son porque Dios quiere enseñarnos algo de ellas o porque Dios quiere que les alumbremos con la luz del Evangelio. Pensar en las cosas del Espíritu es depender de Dios. Y entonces Pablo, luego de habernos recordado las dos naturalezas y cuáles son los pensamientos gobernantes de la naturaleza de la carne y de la naturaleza del Espíritu, vuelve a hablarle a los creyentes en Romanos 8:6 y les muestra que lo grave de lo importante de atender lo que pensamos es que los pensamientos se convierten en actos. Porque existe la posibilidad lamentable de que un cristiano termine viviendo dirigido por la intención de la carne. Pero Pablo dice, pero eso no va a tener ningún sentido. Entonces viene Romanos 8:6 y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una traducción alternativa, versión Solá diría, porque la mentalidad que lleva
un comportamiento dirigido por la carne solo va a producir vacío. Está conectada a la muerte. Pero la mentalidad que conlleva a un comportamiento dirigido por el Espíritu va a producir vida y va a producir paz. La palabra que se traduce ocuparse es el griego phronema, que significa la mentalidad que lleva a la voluntad, significa modo de pensar, inclinación, propósito, intención, tendencia, y generalmente se refiere a esa actitud mental habitual que determina cómo uno responderá, interpretará y responderá a las situaciones. O sea, tiene mucho que ver con la actitud que surge de la cosmovisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que usamos el término cosmovisión? Esta palabra phronema solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces aparece aquí en Romanos 8:6, una aparece en el verso 7, que va a volver a decir lo mismo, ¿verdad? Porque los designios de la carne, y la palabra designios es la misma palabra phronema, la palabra ocuparse, no pueden agradar a Dios. Y otra aparece en Romanos 8:27. 8:27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, el sentir, el phronema, el pensamiento que lleva a la acción del Espíritu. Dios sabe quién nos está dirigiendo. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe, Él escudriña las motivaciones, si vienen desde el Espíritu o vienen desde la carne. Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Vean, prácticamente es una repetición en una carta que acabamos de explicar más o menos el sentido de la carta, y está básicamente diciendo lo mismo. En Romanos 8:6 nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gálatas fue un libro que enfatizó el hecho de que somos salvos solo por fe, nada más que por la fe y únicamente por la fe. Entonces, si algo enfatizó Gálatas es que las obras no nos salvan, pero pero por eso la conclusión del libro, Pablo dice, ok, no estoy diciendo que pueden hacer lo que quieran y que pueden pecar libremente y que pueden pecar y que pueden vivir como se les dé la gana. No os engañéis. La salvación es por fe, pero Dios no puede ser burlado. No vayan a pretender que puedan burlarse de Dios. Todo lo que ustedes hagan, cada acto, cada acción, cada motivación es como una siembra que va a traer una cosecha. Y si ustedes siembran, si ustedes actúan motivados desde la carne, la cosecha que van a traer es corrupción. La palabra corrupción hay que entenderla en el pensamiento bíblico como ruina, como vanidad, digamos. Acuérdense que Jesús dijo, aquí en esta tierra, la polilla, el óxido corrompe. Lo que está diciendo es, tiene fecha de caducidad, se termina, es vano, es pasajero. Entonces, todo lo que ustedes hagan en la carne, claro, va a producir algo, pero ese algo va a tener un fin. Pero lo que siembran para el Espíritu, lo que siembran desde el Espíritu, eso va a cosechar vida. Y vida, ¿qué es vida? ¿Qué es estar vivo? Y vida eterna, de alguna manera, yo creo que estar vivo es que va a cosechar esta construcción de satisfacción, de identidad, de plenitud, de gozo, de alegría. Una persona viva es una persona que está generando, que está haciendo algo, está dejando una marca, que está dejando una huella, y que esa huella va a tener una trascendencia eterna. Entonces viene Pablo en el verso 9, termina diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuándo es a su tiempo? Cuando Cristo venga, va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, lo malo
¿qué va a pasar? Simple y sencillamente, ¿va a tener castigo? No, nadie va a ser castigado cuando Cristo venga si nació de nuevo. Solo recibiremos alabanza, unos más, otros menos. ¿Qué fue alguien hizo algo malo? Fue vano, fue como que no hubiera hecho nada, perdió su tiempo. Entonces, el punto es que el único resultado de la vida sin Dios es muerte, es corrupción, es ruina, es destrucción. No es que no tenga sentido hacer cosas en esta tierra. O sea, ¿qué vale una casa que me va a durar 20 años cuando millones y millones y millones y millones y millones de años esa casa no va a existir? Esa casa cuando venga Cristo y todo se va a quemar. O sea, ¿no será mejor invertir en una casa eterna, aunque aquí en esta tierra no necesariamente tengamos una casa propia? Obviamente es mejor si la tenemos, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos desde la carne, desde el punto de vista de Dios, ya está muerto. Desde el punto de vista de Dios ya está muerto. Es como toda casa que usted haga de papel, va a venir una lluvia y va a dejar de existir. O sea, todo lo que usted haga en su imaginación, construimos muchas cosas en la imaginación, ¿verdad? Una persona conoce a alguien y arma una historia y todo, pero cuando se da cuenta de la realidad, todo se esfuma. Y estas cosas físicas y tangibles, desde la vida del espíritu, son imaginativas, son falsas, son vanas, son pasajeras, están muertas. ¿Por qué? Porque ante la eternidad van a dejar de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estar controlados por nuestros deseos pecaminosos en vez de por el Espíritu de Dios, solo nos va a llevar a una vida cristiana miserable, a una vida cristiana rodeada de muerte en forma de pérdidas económicas, en forma de constante conflicto, tanto interno como externo con los demás, en vez de la paz, a una vida de esclavitud en vez de libertad, porque o somos esclavos del pecado y después terminamos siendo esclavos de la culpa y terminamos siendo esclavos. Hemos explicado esto, ¿verdad? A una vida empañada por la muerte. ¿Se puede como cristiano vivir en la carne? Sí se puede. Pero Pablo nos está diciendo, el resultado va a ser una vida empañada por la muerte, que podría tener el brillo y el esplendor de la vida. Por ejemplo, ¿verdad? La palabra preocuparse es ocuparnos de antemano, ocuparnos en nuestra mente y después terminamos ocupando en lo físico por algo. De la carne es olvidar el deseo del espíritu. Y el deseo del espíritu es llevarme a depender de Dios. El deseo del espíritu no es darme todo listo y todo terminado. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude día a día, constantemente a trabajar en nuestros pensamientos. Déjenme orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, qué es bíblicamente pensar en las cosas del Espíritu. Perdónanos, Señor, porque todos reconocemos que todavía hay pensamientos de la carne instalados en nosotros por nuestra cosmovisión, por la religión, por los lugares por las cosas que alimentan nuestros pensamientos. Pero gracias por traer luz, por traer entendimiento. Señor, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a cambiar nuestra manera de pensar y a dejar de pensar en las cosas de la carne y a pensar más en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu, a pensar más en nuestra identidad como hijos tuyos, en nuestra familiaridad con los miembros del cuerpo de Cristo y a pensar más en nuestro futuro eterno, en esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo sobre los cielos nuevos y la tierra nueva donde viviremos eternamente contigo. Ayúdanos a ver lo pasajero como lo que es, pasajero y temporal, y ayúdanos a valorar más lo eterno por encima de lo temporal. En el nombre de Jesús.